El humo de la chimenea de Leonhard Kurtz se elevaba en una delgada columna a través del aire de diciembre, apenas más espeso que el aliento de una vela, mientras que sus vecinos, a una milla cuesta abajo, quemaban leña con la desesperación de hombres que intentaban calentar el desierto. Dentro de su estructura de 5 niveles en la ladera, cada nivel brillaba con el calor que emanaba de una sola hoguera en la base. La habitación superior estaba tan caliente que Leonhard dormía sin mantas, mientras que la temperatura exterior bajaba a 20 grados bajo cero. Antes de empezar, dinos desde dónde nos estás viendo. Y si te interesan las historias sobre la sabiduría olvidada de la frontera, dale al botón de suscribirse, porque la historia de mañana podría cambiar tu forma de pensar sobre la supervivencia. El invierno de 1842 llegó al territorio de Montana con una crueldad que los veteranos decían que no habían visto en 20 años. Las temperaturas bajaron a 15 grados bajo cero a principios de noviembre y se mantuvieron así. En diciembre, el frío se había convertido en algo más que un simple fenómeno meteorológico. Se convirtió en una presencia que ponía a prueba cada estructura, cada almacén de suministros, cada decisión que los hombres habían tomado durante los meses más cálidos. Leonhard Kurtz y Johann Voigt habían construido su cabaña la primavera anterior utilizando métodos que todos los tramperos del territorio conocían. Troncos con muescas en las esquinas rellenadas con musgo y barro. Una sola habitación de 6 metros por 4, 2 metros con una puerta y una pequeña ventana. La habían construido en 5 días. Protegía del viento y la lluvia. Eso parecía suficiente. La cabaña se encontraba en un claro cerca de un arroyo que desembocaba en el río Yellowstone. La estructura se asentaba sobre un terreno llano con 4 paredes expuestas a los elementos, una práctica habitual que nadie cuestionaba. Jan había sido socio de Leonhard durante 3 temporadas. Jan, un inmigrante alemán como el propio Leonhard, había llegado al oeste en 1838 en busca de libertad y ganancias con las pieles de castor. Era competente con las trampas, fiable en el camino y cuidadoso con los suministros. A mediados de diciembre, el consumo de leña comenzó a preocupar a Leonhard. Estaban quemando madera a un ritmo que agotaría sus reservas antes de la primavera. La temperatura interior rondaba los 45 de Celsius, a pesar de que la chimenea ardía constantemente. Su aliento formaba nubes cuando hablaban. Jan se encogió de hombros. Todas las cabañas queman leña en invierno. Así es como funciona. Pero Leonhard no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo iba fundamentalmente mal. Estaban alimentando con calor una estructura que perdía calor en todas direcciones. Los troncos conducían el frío del exterior. Las rendijas en el revestimiento permitían que entrara el aire. El calor se escapaba por el techo a pesar de la gruesa capa de turba que lo cubría. Estaban luchando contra la propia naturaleza, tratando de crear calor en un entorno diseñado para destruirlo. El 8 de enero de 1843, Johann fue a revisar sus trampas solo. Leonhard se quedó en la cabaña para cortar más leña. La temperatura esa mañana era de 22 grados bajo cero. Johann se vistió con todas las capas que tenía. Ropa interior de lana, prendas exteriores de cuero, un pesado abrigo de piel de alce, guantes gruesos y un gorro de piel. Nunca regresó. Leonhard lo encontró 4 horas más tarde, desplomado junto a un estanque de castores helado a media milla de la cabaña. La exposición prolongada a 22 grados bajo cero había superado la capacidad de Jan para generar calor. Probablemente se sintió cansado, luego confundido, y simplemente se sentó a descansar. Leonhard llevó el cuerpo de Jan de vuelta y lo enterró 2 días más tarde, cuando el suelo se descongeló lo suficiente como para poder cavar. Marcó la tumba con piedras y pasó esa noche en la cabaña quemando leña para mantener una temperatura que apenas impedía que el agua se congelara. Esa noche comprendió algo que lo cambiaría todo. Johann no había muerto por falta de ropa o por un mal juicio. Había muerto porque todo su enfoque para sobrevivir al invierno era matemáticamente insostenible. Quemaban enormes cantidades de leña para combatir la pérdida de calor a través de 4 paredes expuestas, un techo, una puerta y una ventana. La mayoría de los hombres se habrían entristecido y habrían seguido adelante. Leonhard se obsesionó con una sola pregunta. ¿Y si hubiera una forma mejor? Leonhard terminó la temporada de caza solo, trabajando en las trampas de Jan,
además de en las suyas propias. El trabajo mantenía sus manos ocupadas, pero su mente volvía constantemente al problema del calor. Cada noche, cuando regresaba a la cabaña, alimentaba el fuego y observaba la rapidez con la que el calor desaparecía en el aire invernal. Empezó a llevar un registro. Cada mañana, contaba los troncos cortados que había quemado durante la noche. Cada tarde, calculaba la temperatura interior observando la rapidez con la que se congelaba el agua en una taza de hojalata colocada a distintas distancias del fuego. Las cifras revelaban una ineficiencia que rayaba en la locura. Una noche de invierno normal requería entre 16 y 20 troncos cortados para mantener una temperatura interior apenas soportable. Si se multiplicaba eso por las 150 noches entre noviembre y abril, las matemáticas se volvían brutales. Un mínimo de 3.000 leños. Cada leño representaba el tiempo dedicado a cortar, transportar, partir y apilar más. Y lo que es más importante, cada leño representaba una unidad de calor que el diseño de su cabaña permitía escapar casi tan rápido como se generaba. Leonhard estudió el fuego con nueva atención. El calor se elevaba de las llamas en una columna visible que se dirigía directamente hacia el techo. No se extendía hacia los lados, no descendía. Se elevaba siguiendo algún principio fundamental de la naturaleza que Leonhard había observado toda su vida sin considerar realmente sus implicaciones. El humo se comportaba de la misma manera. Subía por la chimenea, nunca bajaba, nunca se desplazaba hacia los lados, a menos que el viento lo obligara. El aire más caliente de la cabaña se acumulaba cerca del techo, mientras que el aire frío se asentaba cerca del suelo. Esto no era aleatorio, era consistente, predecible, una ley tan fiable como el agua que fluye cuesta abajo. Sin embargo, la cabaña que él y Johann habían construido ignoraba por completo esta ley. La estructura estaba diseñada como si el calor se propagara uniformemente en todas las direcciones, como si calentar las 4 paredes por igual tuviera sentido. Habían construido una caja con 4 lados expuestos y se preguntaban por qué no podían mantenerla caliente. Leonhard examinó metódicamente cada fuente de pérdida de calor. Las propias paredes conducían el frío del exterior cuando ponía la mano sobre los troncos interiores durante las noches gélidas. Estaban heladas a pesar del fuego que ardía a 3 metros de distancia. Los huecos entre los troncos dejaban pasar corrientes de aire constantemente. La puerta, por muy bien ajustada que estuviera, no podía sellarse completamente contra su marco. La cubierta de piel cruda de la ventana no proporcionaba casi ningún aislamiento. El techo, a pesar de su capa de césped, permitía que el calor se escapara hacia el cielo nocturno. Calculó que quizás una quinta parte del calor que generaba su fuego calentaba realmente el espacio habitable. El resto se escapaba por las paredes, los huecos del techo y las aberturas. Quemaba 4 troncos para obtener el efecto calorífico de uno. Otros tramperos aceptaban esto como algo normal en los inviernos de montaña. Cortabas más leña, quemabas más leña, sobrevivías o no. Leonhard no podía aceptarlo. La muerte de Jan había hecho imposible la aceptación. Tenía que haber una forma de trabajar con la naturaleza del calor en lugar de luchar contra él. Tenía que haber una forma de atrapar el calor donde quería ir, en lugar de forzarlo a ir donde no quería. La cuestión no era si existía tal método. La cuestión era si Leonhard podría descubrirlo antes de que otro invierno matara a alguien más. La primavera llegó a finales de abril, convirtiendo la nieve en barro y abriendo los arroyos para que el agua volviera a fluir. Leonhard vendió sus pieles en el pequeño puesto comercial situado en la confluencia de 2 ríos, reuniendo el dinero suficiente para sobrevivir un año más. Otros tramperos se dirigieron a San Luis o se adentraron en las montañas. Leonhard se quedó en el territorio con un propósito específico. Comenzó a explorar todos los espacios subterráneos que pudo encontrar. Pozos mineros abandonados, cuevas naturales, sótanos excavados por colonos que habían desistido y se habían marchado. Llevaba consigo un sencillo termómetro que había comprado en el puesto comercial, un tubo de cristal con mercurio que subía y bajaba con los cambios de temperatura. El patrón que descubrió era constante y notable. Las temperaturas superficiales en mayo variaban enormemente, con heladas por la noche y 21 de Celsius por la tarde. Pero a 6 metros bajo tierra, todos los espacios mantenían aproximadamente la misma temperatura, entre 11 y 13 de Celsius.
No importaba si el día era caluroso o frío, la tierra se mantenía constante. Leonhard encontró un pozo minero que se adentraba 12 metros en una ladera. En la entrada, la temperatura era la misma que la del aire exterior. A 6 metros de profundidad, era de 12 degrees. En el fondo del pozo, a 12 metros de profundidad, era de 12 degrees. Regresó al amanecer, cuando la temperatura en la superficie era de 2 degrees. El interior de la mina seguía a 12 degrees. Visitó una bodega construida por un granjero que la había abandonado 3 años antes. La bodega tenía 4 metros de profundidad y estaba excavada en una ladera orientada al sur. En el calor de la tarde, Leonhard bajó y sintió un frescor inmediato. Su termómetro marcaba 12 degrees. La tierra no solo bloqueaba el calor, lo almacenaba, manteniendo una temperatura constante independientemente de las condiciones de la superficie. Este era el principio que había estado buscando. La tierra actuaba como masa térmica, una batería que mantenía una temperatura estable. En invierno, cuando la temperatura del aire en la superficie bajaba a 20 degrees, la Tierra a 6 metros de profundidad se mantenía a unos 10 degrees. Seguía siendo frío para los estándares de confort humano, pero era 21 degrees más cálido que el aire exterior. Una cabaña construida en la Tierra no tendría que luchar contra toda la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. Solo tendría que salvar la diferencia entre la temperatura de la Tierra y la temperatura de confort. En lugar de calentar 70 degrees de diferencia, se calentarían 15 o 20 degrees. Leonhard pasó 3 semanas visitando todos los espacios subterráneos en un radio de 32 kilómetros. Midió, registró y observó. Cuanto más se adentraba en la Tierra, más estable era la temperatura. Cuanto más contacto tenía un espacio con la Tierra, menos respondía a los cambios climáticos de la superficie. Empezó a comprender que las 4 paredes expuestas de su cabaña no eran solo un defecto de diseño, eran el error fundamental. Cada pared expuesta al aire era una pared que luchaba contra toda la fuerza del invierno. Cada pared enterrada en la Tierra era una pared protegida por la propia batería térmica de la naturaleza. La cuestión era cómo construir una estructura que maximizara el contacto con la Tierra y siguiera siendo habitable. A principios de junio, Leonhard se encontró con un cazador viajero llamado Marcus Webb en el puesto comercial. Webb mencionó que había sobrevivido a una inesperada tormenta de nieve a finales de primavera, excavando en un banco de nieve. El comentario fue casual. Solo otra historia de supervivencia que compartían los tramperos, pero algo en los detalles llamó la atención de Leonhard. Encontró a Webb 3 días después y le pidió que le explicara exactamente lo que había sucedido. Webb parecía desconcertado por la intensidad de las preguntas de Leonhard, pero le contó todo. Se había visto atrapado en las montañas cuando llegó la tormenta. Las temperaturas bajaron a 15 grados bajo cero y el viento hacía imposible viajar. No había árboles que le sirvieran de refugio, ni tiempo para construir nada. Webb había utilizado su cuchillo para excavar un hueco en un profundo montículo de nieve. Se había metido dentro y había sellado la entrada con nieve compacta, dejando solo un pequeño agujero para respirar. Esperaba aguantar el frío hasta que pasara la tormenta. En cambio, descubrió que el interior era sorprendentemente cómodo. No hacía calor, pero era mucho más cálido que fuera. De hecho, había dormido sin temblar. Leonhard le pidió más detalles. ¿Qué tamaño tenía el hueco? ¿Qué grosor tenían las paredes? ¿Cuál era la diferencia de temperatura? Webb no pudo responder con precisión, pero calculó que el interior era unos 30 degrees más cálido que el viento huracanado del exterior. Las paredes tenían quizás 60 centímetros de grosor. El espacio apenas era lo suficientemente grande como para que un hombre pudiera tumbarse. Esto coincidía con los principios que Leonhard había observado en sus estudios sobre la Tierra, pero aplicados a un material diferente. La nieve no era hielo sólido, eran cristales de hielo con aire atrapado entre ellos. Esas bolsas de aire actuaban como aislante, el mismo principio que hacía que la ropa de lana abrigara. El aire en sí mismo era un aislante cuando quedaba atrapado y no podía moverse. Leonhard se dio cuenta de que los mejores refugios naturales tenían elementos comunes. Minimizaban la superficie expuesta a las inclemencias del tiempo. Utilizaban materiales con propiedades aislantes, tierra, nieve, cualquier cosa que atrapara el aire.
Eran lo suficientemente pequeños como para que el calor corporal pudiera calentarlos. Trabajaban con los materiales naturales en lugar de luchar contra ellos. Empezó a pensar en combinarlos. ¿Y si se construyera en la tierra como un pozo de mina, pero se creara un espacio habitable? ¿Y si se utilizara la temperatura estable de la tierra como base y se añadiera calor de forma estratégica? ¿Y si se dejara de pensar en las cabañas como cajas colocadas sobre el suelo y se empezara a pensar en ellas como espacios excavados en el propio suelo? El concepto que se estaba formando en su mente no se correspondía con nada de lo que había visto en el territorio. Requeriría excavar, no solo construir. Parecería extraño, posiblemente absurdo. Otros tramperos pensarían que había perdido la cabeza, pero la física tenía sentido. La tierra proporcionaba masa térmica y aislamiento. La nieve demostraba que el aire atrapado era el propio aislamiento de la naturaleza. El calor ascendía de forma natural y tal. Así que, ¿por qué no apilar espacios verticalmente y dejar que el calor subiera de forma natural? A finales de junio, Leonhardt había llenado un pequeño cuaderno con bocetos y cálculos. No había resuelto todos los problemas, pero había identificado los principios básicos. Ahora tenía que ponerlos a prueba. Leonhardt regresó a la zona donde había cazado con Jan y comenzó a contarles su plan a otros cazadores. No lo mantuvo en secreto, en parte porque no veía razón para hacerlo, en parte porque quería evaluar las reacciones e identificar posibles fallos en su razonamiento. Las reacciones fueron inmediatas y uniformes. Al principio, los hombres pensaron que estaba bromeando. Cuando se dieron cuenta de que hablaba en serio, comenzaron las burlas. Ulrich Kessler, un trampero anciano que había sobrevivido a 15 inviernos en las montañas, escuchó la explicación de Leonhardt con creciente incredulidad. ¿Quieres excavar 5 habitaciones en una ladera y apilarlas como leña? Eso no es una cabaña, es una tumba con ventanas. Bruno Lang, un trampero rival que competía con Leonhardt por los mejores estanques de castores, se rió abiertamente. La muerte de Yo te ha afectado la mente. Un hombre necesita construir en terreno llano, no arrastrarse por las colinas como un tejón. Cavarás todo el verano y pasarás frío todo el invierno en tu elegante túnel. Otto Zimmerman, que había construido más cabañas que ningún otro hombre en el territorio, fue menos cruel, pero igualmente desdeñoso. He construido 17 cabañas utilizando métodos que funcionan. Troncos entallados, terreno llano, 4 paredes, un techo. Así es como se hace. Estás perdiendo tiempo y esfuerzo en ideas que ignoran generaciones de prácticas probadas. Las críticas seguían patrones predecibles. Construir en la tierra era inestable. La ladera se derrumbaría. Múltiples habitaciones significaban múltiples problemas. Demasiado complejo. Podían salir mal demasiadas cosas. El espacio vertical era inútil. El calor no se distribuiría adecuadamente. El esfuerzo requerido era absurdo. ¿Por qué pasar todo el verano construyendo cuando una cabaña adecuada se construía en 5 días? Leonhardt escuchó cada objeción y respondió con sus observaciones sobre la temperatura de la tierra, la masa térmica y la convección. Las respuestas iban desde el escepticismo cortés hasta el ridículo absoluto. Varios tramperos apostaron a que Leonhardt abandonaría el proyecto en agosto. Bruno Lang se ofreció a construirle una cabaña de verdad después de que su experimento en la ladera se derrumbara. El apodo comenzó en una semana. Los hombres comenzaron a llamar a la estructura sin construir la escalera de Kurtz, una cabaña que se elevaba en lugar de extenderse. Escaleras a ninguna parte, un monumento a la terquedad y la estupidez. Algunos llamaban a Leonhardt el topo de la colina. Otros simplemente negaban con la cabeza y cambiaban de tema cuando se mencionaba su proyecto. La negativa de Otto Zimmerman a ayudar dolió más que las burlas. Leonhardt había esperado que el experimentado constructor viera el mérito del diseño o al menos le ofreciera asesoramiento técnico. En cambio, Otto dejó claro que no quería tener nada que ver con lo que consideraba un experimento condenado al fracaso. Cuando estés listo para construir como es debido, ven a buscarme. Hasta entonces, estás solo. Leonhardt estaba efectivamente solo, sin socios, sin ayudantes, sin el apoyo de la comunidad que una vez lo había aceptado. Solo un cuaderno lleno de cálculos en una ladera, esperando a demostrar si era un innovador o un tonto.
Leonhardt pasó 2 semanas en julio examinando posibles emplazamientos. Necesitaba unas condiciones específicas que la mayoría de los tramperos nunca considerarían importantes. La ladera tenía que estar orientada al sur para captar la máxima luz solar durante los meses de invierno. La pendiente debía ser lo suficientemente pronunciada como para crear niveles diferenciados, pero no tan pronunciada como para que la construcción resultara imposible. La composición del suelo era importante. La arcilla densa retendría mejor el calor que la arena suelta o la grava. Encontró el lugar ideal a 3 millas de donde había estado su antigua cabaña, una pendiente de 40 dec que se elevaba desde un pequeño arroyo orientado casi hacia el sur. Cavó agujeros de prueba en varios puntos y encontró arcilla densa mezclada con pequeñas rocas a partir de 18 pulgadas por debajo de la superficie. La ladera tenía un buen drenaje. El agua no se acumularía ni se congelaría dentro de su estructura. Los pinos dispersos proporcionaban materiales de construcción sin necesidad de despejar completamente la zona. La ubicación tenía inconvenientes que cualquier constructor convencional consideraría descalificantes. Estaba a 40 yardas cuesta arriba desde el arroyo, lo que dificultaba el transporte de agua. La pendiente dificultaba el transporte de materiales. Cada tronco tendría que ser arrastrado cuesta arriba. A 50 yardas de distancia había un terreno llano donde se podría construir una cabaña normal en una fracción del tiempo. Leonhardt eligió la pendiente de todos modos. Su diseño requería la pendiente. Todo lo que había aprendido sobre la temperatura de la Tierra, la masa térmica y la distribución vertical del calor dependía de construir en la ladera, no sobre ella. Comenzó marcando 5 niveles ascendentes en la pendiente. Cada nivel se situaría 2-4 metros más alto que el inferior, creando un patrón escalonado. El nivel inferior comenzaba a 6 metros de la base de la colina, donde la pendiente comenzaba su empinada subida. Cada nivel posterior se excavaba directamente en la ladera, 3 metros por detrás del nivel inferior. Otros tramperos pasaban de vez en cuando y lo veían trabajar. Veían a un hombre cavando en una colina con una pala, creando terrazas planas que no tenían ningún propósito aparente. Las burlas pasaron de ser palabras a simples gestos de negación con la cabeza. Los hombres observaban durante unos minutos, no decían nada y seguían su camino. Leonhardt trabajó solo bajo el calor de julio. Primero excavó la terraza inferior, creando una plataforma plana de 3-6 metros de ancho y 4-2 metros de profundidad. Luego comenzó a excavar en la ladera detrás de ella, tallando el espacio que se convertiría en su segundo nivel. El trabajo era brutalmente duro. La arcilla y las rocas resistían la pala. Cada nivel requería retirar cientos de kilos de tierra. Desarrolló un sistema: excavar y aflojar la tierra por la mañana, cuando las temperaturas eran más frescas. Transportar el material excavado en cubos para construir el borde delantero de cada terraza, creando una plataforma nivelada. Descansar durante el calor de la tarde. Volver a trabajar por la noche. Cada nivel tardaba 5 días en excavarse hasta la profundidad que necesitaba. 8 metros en la ladera. A principios de agosto, tenía 5 plataformas de terraza excavadas en la pendiente, cada una 2-4 metros más alta que la anterior. Desde la distancia, la ladera parecía una escalera gigante que no llevaba a ninguna parte. Bruno Lang pasó por allí una mañana, estudió las terrazas y gritó hacia la colina: «Estás construyendo una escalera al cielo, Kurtz. Tendrás que excavar más alto». Leonhardt no respondió. Empezó a cortar troncos para la fase de construcción. Los cimientos revelaron la diferencia fundamental entre el diseño de Leonhardt y la construcción tradicional. Una cabaña normal requería unos cimientos mínimos, tal vez algunas piedras planas bajo los troncos de las esquinas para evitar el contacto con el suelo y la putrefacción. La estructura de Leonhardt requería cimientos que soportaran la presión de la tierra por 3 lados y permitieran el contacto térmico. Empezó por el nivel inferior. La pared trasera sería de tierra pura, la propia ladera. Las 2 paredes laterales serían mitad tierra, mitad troncos. Solo la pared frontal estaría totalmente expuesta al aire. Esto significaba que sus cimientos tenían que soportar fuerzas asimétricas a las que las cabañas convencionales nunca se enfrentaban. Leonhardt recogió piedras planas del lecho del arroyo, seleccionando piezas que pudieran encajar perfectamente entre sí.
Construyó unos cimientos de piedra a lo largo del borde delantero de la terraza inferior, creando una base nivelada de 45 centímetros de altura. Estos cimientos tenían múltiples funciones. Elevaba la pared de troncos por encima de la humedad del suelo. Creaba una ruptura térmica entre la tierra y la madera. Y lo más importante, proporcionaba un punto de anclaje sólido para la pared frontal, que tendría que resistir la presión de la tierra que empujaba desde atrás. Para las paredes laterales, construyó cimientos de piedra más bajos que pasaban de la altura total en la parte delantera a nada en la parte trasera, donde los troncos descansaban directamente sobre la tierra. Esto creaba una conexión gradual entre la pared frontal independiente y la pared trasera apoyada en la tierra. Los niveles segundo a quinto requerían diferentes enfoques de cimentación. Debido a que estos niveles estaban excavados en la ladera, el suelo de cada cámara era literalmente tierra. Leonhardt cubrió los suelos de tierra con piedras planas, creando una superficie que se podía mantener limpia y que, al mismo tiempo, conservaba el contacto térmico con el suelo. No dejó ningún espacio de aire entre las piedras del suelo y la tierra. Quería transferencia de calor, no aislamiento. La pared frontal de cada nivel necesitaba unos cimientos sólidos, ya que no solo soportaría la propia pared, sino también la presión de la tierra por detrás. Leonhardt construyó cimientos de piedra de 60 metros de grosor en la base, que se estrechaban hasta 45 centímetros en la parte superior. Seleccionó las piedras más grandes y planas para estos cimientos, encajándolas entre sí con un mínimo de huecos. El trabajo le llevó 3 semanas. Otros constructores lo habrían considerado una obsesión. La mayoría de las cabañas se construían sobre cimientos mínimos o sin ellos. Leonhardt estaba construyendo cimientos de piedra que soportarían un juzgado, pero entendía que su diseño ejercía fuerza sobre la estructura que las cabañas normales nunca experimentaban. La ladera quería empujar hacia adelante. Sus cimientos tenían que empujar hacia atrás. A finales de agosto, tenía 5 niveles de terrazas con sólidos cimientos de piedra listos para la construcción con troncos. Solo los cimientos representaban más trabajo del que la mayoría de los tramperos invertían en toda una cabaña. Ulrich Kessler pasó por allí durante la última semana y estudió la mampostería durante varios minutos antes de hablar. Es un buen trabajo de cimentación, Kurtz. Es una pena que lo estés desperdiciando en este proyecto absurdo. Leonhardt le agradeció el cumplido y siguió trabajando. Los cimientos estaban listos. Ahora venía la construcción propiamente dicha. El nivel inferior era el más sencillo de construir y el más crítico para todo el sistema. Esta cámara albergaría la chimenea, la única fuente de calor que tendría que calentar 5 niveles separados. Leonhardt comprendió que si este nivel fallaba, todo lo que había encima también fallaría. Seleccionó los troncos con un cuidado obsesivo. Cada uno debía ser recto, de unos 30 centímetros de diámetro y lo suficientemente largo como para abarcar los 12 m de ancho de la cámara. Rechazó los troncos con formas irregulares o muy cónicas. Otros tramperos utilizaban cualquier árbol que les resultara conveniente. Leonhardt taló árboles específicos en función de su tamaño y rectitud, y luego los transportó cuesta arriba. La pared frontal se construyó utilizando la técnica tradicional de esquinas con muescas. No pudo evitarlo por completo. La pared frontal debía ser independiente y resistente, pero modificó la técnica estándar. Mientras que la mayoría de los constructores dejaban muescas toscas, Leonhardt moldeaba cada muesca con cuidado para que los troncos encajaran perfectamente con el mínimo espacio. Todavía no utilizó calafateo en la pared frontal. Eso vendría más tarde. Las paredes laterales eran donde su diseño se alejaba completamente de la tradición. Las construyó solo hasta la mitad del ancho de la cámara. Los 2 metros frontales utilizaban troncos apilados. Los 2 metros traseros eran pura tierra, la propia ladera. El punto de transición entre los troncos y la tierra requería un trabajo cuidadoso. Leonhardt dio forma al extremo trasero de cada tronco de la pared lateral para que encajara a ras de la tierra, creando una conexión suave. La pared trasera no existía en el sentido convencional. Era simplemente la cara tallada de la ladera. Leonhardt la alisó con una pala, quitando las rocas sueltas y creando una superficie relativamente plana. No la selló ni la cubrió. La arcilla expuesta actuaría como masa térmica, absorbiendo el calor durante el día y irradiándolo de nuevo por la noche.
La estructura del techo fue la que recibió más atención. Este techo también serviría como suelo para el nivel superior y necesitaba transferir el calor hacia arriba mientras soportaba el peso. Linhart colocó postes gruesos a lo ancho de la cámara, separando los 30 centímetros entre sí. Sobre estos postes colocó tablones partidos, encajándolos perfectamente entre sí. Sobre los tablones extendió una capa de arcilla de 15 centímetros de espesor. La arcilla conduciría el calor y proporcionaría un suelo sólido para el segundo nivel. Pero antes de sellar completamente el techo, Leonhard instaló un elemento que Otto Zimmermann habría considerado una locura. Cerca de la pared trasera, creó un canal vertical a través del techo, esencialmente un agujero de 45 milímetros cuadrados, revestido con tablones cubiertos de arcilla. Este canal permitiría que el calor subiera directamente del primer nivel al segundo. La construcción de la chimenea llevó otra semana. Leonhard reunió piedras planas y construyó una cámara de combustión adecuada con una chimenea estrecha que se extendía a lo largo de los 5 niveles y emergía de la ladera por encima de la cámara superior. La chimenea era deliberadamente estrecha, de solo 8 pulgadas de ancho. Quería que creara un fuerte tiro y minimizara la pérdida de calor a través de la propia chimenea. A mediados de septiembre, el primer nivel estaba terminado. Una cámara de 4, 2 metros de ancho y 3, 6 metros de profundidad, con una pared abierta y 3 paredes de troncos o tierra. El canal vertical se abría en el techo como una boca abierta, lista para alimentar el calor hacia arriba. Leonhard encendió un pequeño fuego para probar el tiro. El humo subió limpiamente por la chimenea. El calor comenzó a calentar la cámara. Todo funcionó tal y como había calculado. Ahora se enfrentaba al reto de construir 4 niveles más sobre esta base. El segundo nivel requería resolver un problema al que ningún constructor de la frontera se había enfrentado antes. ¿Cómo crear un suelo que soportara el peso humano y permitiera que el calor fluyera hacia arriba? La construcción tradicional de cabañas nunca había tenido en cuenta esto, ya que las cabañas tradicionales eran estructuras de una sola planta. Leonhard estaba construyendo algo sin precedentes. Comenzó ampliando el canal vertical desde el primer nivel. La abertura cuadrada de 45 centímetros debía continuar a lo largo de los 5 niveles, creando un conducto continuo desde abajo hasta arriba. Este conducto actuaría como una chimenea para el calor, no para el humo, que subía por la estrecha chimenea de piedra, sino para el aire caliente en sí. El suelo del segundo nivel se había creado parcialmente cuando construyó el techo del primer nivel. Ahora tenía que completar la cámara alrededor de ese suelo. La técnica era similar a la del primer nivel, pero adaptada a su posición más profunda en la ladera. La pared frontal era de madera, pero más baja, de solo 1,80 metros de altura, ya que la cámara se encontraba 2,40 metros más arriba en la pendiente y necesitaba menos elevación. Las paredes laterales eran en su mayor parte de tierra, y solo los 90 centímetros frontales estaban construidos con troncos. La pared trasera era completamente de ladera. Leonhard talló las paredes de tierra para dejarlas lisas y las dejó a la vista. Quería el máximo contacto térmico. La arcilla absorbería el calor y lo retendría. Por la noche, cuando el fuego ardía lentamente, las paredes irradiarían el calor almacenado de vuelta a la cámara. La construcción del techo siguió el patrón del primer nivel. Posts, tablones, capa de arcilla. Pero Leonhard añadió un refinamiento. Construyó la capa de arcilla más gruesa en este nivel, 20 centímetros en lugar de 15. La masa adicional almacenaría más calor. Colocó otro canal vertical cerca de la pared trasera, creando una continuación del conducto de calor. El diseño del canal era fundamental. Si era demasiado grande, el calor subiría demasiado rápido y no calentaría adecuadamente los niveles inferiores. Si era demasiado pequeño, el calor quedaría atrapado y no llegaría a los niveles superiores. Leonhard había calculado 18 pulgadas cuadradas, basándose en los principios que había observado en la ventilación de los pozos mineros. El aire necesitaba espacio para moverse, pero no tanto como para moverse de forma ineficaz. Probó el sistema a medida que lo construía. Con un fuego en el primer nivel y el segundo nivel parcialmente terminado, subió y sintió el aire cerca del canal vertical. El aire caliente fluía constantemente hacia arriba. Puso la mano a 12 pulgadas del canal, notablemente más caliente,
a 24 pulgadas, ligeramente caliente, y al otro lado de la cámara, cerca de la pared frontal, fría. El calor subía, pero no se extendía horizontalmente tanto como él esperaba. Esto le preocupó brevemente hasta que se dio cuenta de que las paredes de tierra aún no funcionaban. Necesitaban tiempo para absorber el calor y cargarse como la batería térmica que había imaginado. Continuó construyendo. El tercer nivel siguió el mismo patrón tallado en la ladera. Pared frontal de troncos, lados de tierra y suelo de arcilla en la parte trasera, con un canal vertical. Cada nivel se situaba más profundamente en la pendiente. Cada nivel tenía más contacto con la tierra y menos superficie de pared expuesta. La progresión fue deliberada. Los niveles más altos serían los más aislados, beneficiándose de la máxima protección de la tierra. A principios de octubre, los 3 niveles estaban terminados. Leonhard podía situarse en la parte inferior y mirar hacia arriba a través de los canales verticales, viendo la luz del día desde la parte superior del tercer nivel. La estructura comenzaba a funcionar como un sistema en lugar de como cámaras aisladas. Encendió un fuego en el nivel inferior y esperó. En 2 horas, los 3 niveles mostraron un aumento de temperatura. El efecto fue modesto, quizás una diferencia de 5 degrees entre los niveles, pero demostró que el concepto funcionaba. Los 2 últimos niveles completarían el sistema. El cuarto nivel representaba un punto de transición en el diseño de Leonhard. Los 3 niveles inferiores estaban parcialmente expuestos, con importantes paredes de troncos orientadas hacia el exterior. El cuarto nivel estaba casi totalmente enterrado en la ladera. Solo quedaba expuesta una pequeña pared frontal de unos 1,20 metros de construcción de troncos con una ventana de 45 centímetros cuadrados orientada al sur. Leonhard excavó esta cámara más profundamente en la ladera que las demás. La excavación se adentró 3 metros en la tierra, en comparación con los 2 metros de los niveles inferiores. Quería el máximo contacto con la tierra por todos los lados. Las dimensiones de la cámara también eran más pequeñas, 3 metros de ancho en lugar de 3,6. Menos espacio interior significaba menos volumen que calentar. La tierra que rodeaba esta cámara era ahora considerable. 2 metros de ladera por encima, 3 metros por detrás y varios metros a cada lado. Leonhard calculó que aproximadamente 22 metros cúbicos de arcilla y roca rodeaban este nivel. Esa masa tardaría días en calentarse, pero una vez caliente, mantendría el calor como un enorme horno de piedra. Construyó el suelo con especial atención. La capa de arcilla tenía 30 centímetros de espesor, el doble que la de los niveles inferiores. Incrustó piedras planas en la arcilla, creando una superficie para caminar que no se convertiría en barro, pero que seguiría conduciendo el calor de manera eficiente. El canal vertical continuaba, manteniendo sus dimensiones cuadradas de 18 pulgadas. El quinto y más alto nivel era la cámara más pequeña y más profundamente enterrada de la estructura. Leonhard la excavó 8 pies hacia el interior de la ladera, creando un espacio de apenas 10 pies de ancho y 8 pies de profundidad. Una única ventana pequeña daba al sur, la única abertura al mundo exterior. La cámara era esencialmente una cueva con un agujero cubierto de cristal para dejar pasar la luz. El techo de esta cámara requería un tratamiento diferente. Era la parte superior del sistema. El calor subiría aquí y no tendría otro lugar a donde ir. Leonhard selló el techo con arcilla espesa y luego apiló tierra sobre él. Cubrió la tierra con césped cortado, creando un techo vivo que proporcionaría un aislamiento adicional. La nieve se acumularía aquí en invierno, añadiendo más aislamiento cuando más se necesitaba. El canal vertical terminaba en esta cámara. El calor que subía desde abajo se agotaba en este espacio, calentándolo más que cualquier otro nivel. Leonhard talló agujeros de ventilación cerca del techo, pequeñas aberturas que conducían al exterior, permitiendo que la humedad se escapara mientras retenía la mayor parte del calor. Construyó una plataforma para dormir en el quinto nivel, elevándola a 2 pies del suelo. El calor se estratificaría en esta cámara, más caliente cerca del techo y más frío cerca del suelo. Una plataforma elevada para dormir los situaría en la zona más cálida. La construcción se completó a finales de octubre. 5 niveles apilados en una ladera conectados por canales verticales rodeados de tierra. Desde el frente, la estructura parecía una serie de cajas apiladas, cada una más pequeña y más empotrada que la de abajo.
Otto Zimmerman la visitó durante la última semana de construcción. Caminó lentamente alrededor de la estructura, estudiando el trabajo con los troncos y examinando los cimientos. Su expresión era indescifrable. Está bien construida, dijo finalmente. Buen trabajo con los troncos, cimientos sólidos, pero sigue siendo 5 habitaciones apiladas en una colina. Cuando llegue el invierno, comprenderás por qué construimos en terreno llano. Leonhard le dio las gracias y siguió trabajando. La estructura estaba construida. Ahora llegaba el momento de la verdad. Una vez terminada la estructura, Leonhard centró su atención en sellar las grietas y crear la envolvente térmica que haría funcionar el sistema. El relleno tradicional utilizaba musgo o barro prensado entre los troncos. Funcionaba adecuadamente para las cabañas normales, pero se agrietaba con el tiempo debido a la congelación y descongelación de la humedad. Leonhard necesitaba algo más duradero. Pasó una semana desarrollando una mezcla que combinaba 3 materiales. La base era arcilla excavada de la ladera, la misma arcilla densa que rodeaba sus habitaciones. La secó, la pulverizó y luego la mezcló con agua para crear una pasta espesa. A esto le añadió hierba seca cortada del prado de abajo. Las fibras de hierba medían entre 15 y 20 centímetros de largo y las mezcló bien con la arcilla. La hierba servía para lo mismo que el crin de caballo en el yeso. Reforzaba la arcilla evitando que las grietas se extendieran. Una grieta que comenzaba en una sección chocaba con una fibra de hierba y se detenía, en lugar de propagarse por toda la capa de calafateo. El tercer ingrediente era la resina de pino. Recogía la savia de los pinos dañados y la hervía en una olla sobre el fuego hasta que se reducía a polvo y se convertía en una resina pegajosa. Cuando mezclaba esta resina con la mezcla de arcilla y hierba, se creaba algo extraordinario. La resina hacía que la mezcla fuera ligeramente elástica y completamente impermeable. También le daba al calafateo propiedades adhesivas que ayudaban a que se adhiriera a los troncos. La mezcla era difícil de trabajar. Tenía que aplicarse mientras aún estaba caliente y maleable. Leonhard trabajaba en pequeñas cantidades, mezclando arcilla, hierba y resina, y luego la presionaba inmediatamente en los huecos entre los troncos antes de que se enfriara y se endureciera. Utilizaba un palo plano para apretarla bien, asegurándose de que no quedaran huecos de aire. Las paredes frontales eran las que recibían más atención. Eran las únicas paredes totalmente expuestas a la intemperie y al viento. Leonhard aplicaba su mezcla en capas, creando un sellado de 5 cm de grosor en algunos lugares. La aplicó en todos los huecos, todas las grietas y todos los espacios por donde pudiera penetrar el aire. Los puntos de transición entre los troncos y la tierra recibieron un tratamiento especial. En los puntos donde las paredes de troncos se unían con la ladera, la humedad podía acumularse y provocar podredumbre. Leonhard rellenó estas uniones con una capa extra gruesa de su mezcla, creando un sellado impermeable que protegería la madera y mantendría el contacto térmico con la tierra. También aplicó la mezcla a las paredes de tierra expuestas dentro de las cámaras. Una fina capa sobre la ladera arcillosa, lo suficiente para crear una superficie dura que no se desmoronara ni creara polvo, pero no tanta como para aislar e impedir la transferencia térmica. Otto Zimmerman volvió a visitarlo mientras Leonhard aplicaba el calafateo al tercer nivel. Observó durante varios minutos, luego subió y examinó la mezcla de cerca. Presionó con el pulgar el calafateo seco de un nivel inferior, comprobando su dureza. «Eso no es barro normal», observó Otto. «¿Qué contiene?» Leonhard le explicó su mezcla. Otto escuchó, asintió lentamente y luego ofreció su valoración. «Se agrietará en primavera. La resina de pino lo hace demasiado rígido. Cuando los troncos se asientan y se desplazan, el calafateo rígido falla». Leonhard no estaba de acuerdo, pero no discutió. Creía que las fibras de hierba proporcionarían suficiente flexibilidad, mientras que la resina aportaría durabilidad. A mediados de noviembre todos los huecos estaban sellados. La estructura era tan resistente a la intemperie como Leonhard podía hacerla. Las ventanas se cubrieron con lonas engrasadas tensadas sobre marcos de madera. La puerta de la planta baja estaba hecha con tablones pesados bien ajustados. Todo estaba listo para la prueba del invierno. Leonhard trasladó sus provisiones a la estructura a finales de noviembre. Distribuyó los artículos por las 5 plantas en función de su uso y los requisitos de temperatura.
La planta baja se convirtió en almacén para los artículos que se conservaban mejor a temperaturas frescas, como la carne, los alimentos en conserva y todo lo que se estropearía con el calor. El segundo nivel albergaba herramientas y equipos. El tercer nivel se convirtió en su espacio vital principal, con una pequeña mesa y una silla. El cuarto nivel almacenaba ropa y artículos personales. El quinto nivel era el dormitorio. Encendió su primera chimenea el 23 de noviembre. Un fuego modesto, justo lo suficiente para probar el sistema y comenzar a calentar la masa térmica. Utilizó madera de pino cortada, dejándola arder de forma constante mientras se movía entre los niveles, observando cómo se distribuía el calor. Los resultados de los primeros días fueron decepcionantes. El nivel inferior se calentó rápidamente. La cámara cercana al fuego alcanzó temperaturas agradables en una hora, pero los niveles superiores permanecieron fríos. El segundo nivel mostró un ligero calentamiento. El tercer nivel apenas se vio afectado. Los niveles cuarto y quinto permanecieron fríos como el aire exterior. Leonhard ya se lo esperaba. La tierra que rodeaba sus cámaras había absorbido el calor del verano y aún estaba relativamente cálida, quizás a 50 degciende en toda la ladera. Su estructura aún no creaba un fuerte gradiente de temperatura, porque la temperatura base de la propia Tierra enmascaraba el efecto. El sistema necesitaba el frío verdadero del invierno para funcionar según lo previsto. Registró las temperaturas 2 veces al día con su termómetro de mercurio. Nivel inferior, 58 grados. Segundo nivel, 54 grados. Tercer nivel, 52 grados. Cuarto nivel, 50 degciende. Quinto nivel, 48 degciende. Un rango de 10 degciende en 5 niveles, lo que representaba solo 2 degciende por nivel, lejos de los 12 que había calculado. Bruno Lang se enteró por otros tramperos de que la estructura de Leonhard no funcionaba bien. Cabalgó hasta allí para verlo por sí mismo y llegó una mañana de diciembre, cuando la temperatura superficial era de 20 grados. Leonhard le hizo un recorrido, mostrándole cada nivel y explicándole las lecturas de temperatura. La respuesta de Bruno fue predecible. Hay una diferencia de 5 degciende entre las habitaciones más cálidas y las más frías. Eso no son 12 degciende por nivel, Kurtz. Es tu gran teoría fallando en la práctica. En febrero estarás quemando leña como el resto de nosotros, tratando de calentar 5 cámaras en lugar de una. Has construido la cabaña más ineficiente del territorio de Montana. Leonhard no se defendió. Simplemente explicó que la Tierra aún conservaba el calor del verano. El sistema necesitaba un frío más intenso para funcionar correctamente. Bruno se rió y se marchó, difundiendo la noticia de que la escalera de Kurtz era efectivamente un fracaso. Otros tramperos oyeron los informes. Ulrich Kessler se detuvo y le ofreció a Leonhard espacio en su propia cabaña para pasar el invierno. No hay que avergonzarse de admitir un error, chico. Esa estructura podría funcionar en primavera, cuando no se necesita calefacción, pero no te mantendrá con vida este invierno. Leonhard declinó la oferta educadamente. Mantuvo el fuego, quemó cantidades modestas de leña y esperó. Él sabía lo que los demás no sabían. La tierra era su aliada, no su enemiga. En ese momento, la ladera estaba cálida por el verano. Cuando el invierno llegara de verdad y congelara la superficie del suelo, la tierra más profunda se convertiría en su aislante, protegiendo sus cámaras de toda la fuerza del frío. El sistema funcionaría. Solo necesitaba las condiciones adecuadas. Diciembre continuó con temperaturas suaves. Leonhard mantuvo su fuego, registró sus temperaturas y confió en sus cálculos. La verdadera prueba estaba por llegar. Diciembre trajo dudas. Leonhard mantuvo su fuego, quemó cantidades modestas de leña y registró temperaturas que se negaban a coincidir con sus cálculos. El gradiente existía, pero seguía siendo obstinadamente superficial. 6 grados separaban el nivel más cálido del más frío. Había predicho 12 grados por nivel, 60 grados en total. La realidad apenas superaba 1 grado por nivel. Pasó horas examinando sus canales verticales, preguntándose si los había hecho demasiado pequeños o demasiado grandes. Comprobó si había huecos en el relleno que pudieran estar dejando escapar el calor. Midió las dimensiones de cada cámara, verificando sus cálculos. Todo parecía correcto sobre el papel. La física debería funcionar. Pero las temperaturas contaban una historia diferente. El problema le atormentaba durante las horas de la tarde en el tercer nivel,
donde pasaba la mayor parte del tiempo. Había construido toda esta estructura basándose en principios que había observado y medido. La Tierra mantenía una temperatura constante bajo tierra. El calor ascendía naturalmente a través del aire. La masa térmica almacenaba y irradiaba calor. No se trataba de teorías, eran hechos observables. Sin embargo, su estructura no funcionaba como había previsto. El 15 de diciembre, Leonhard finalmente comprendió lo que estaba sucediendo. Llevó su termómetro al exterior y midió la temperatura de la superficie de la ladera, 42 de Celsius. Subió al tercer nivel y presionó su mano contra la pared de tierra expuesta. Notablemente cálida, subió al quinto nivel e hizo lo mismo. Todavía cálida, la tierra en sí misma era el problema, o más bien aún no era la solución. La ladera había absorbido calor durante todo el verano y el otoño. Meses de clima cálido habían cargado la masa térmica con calor. Ese calor almacenado ahora se irradiaba hacia sus cámaras, pero impedía el gradiente de temperatura que necesitaba. La Tierra actuaba como calefactor cuando él necesitaba que actuara como aislante. Su estructura requería el frío del invierno para funcionar correctamente. La superficie de la Tierra tenía que congelarse. El suelo poco profundo tenía que convertirse en un aislante en lugar de una fuente de calor. Solo entonces la tierra más profunda, la arcilla que rodeaba sus cámaras a 20 pies por debajo de la superficie, proporcionaría la temperatura base estable que había calculado. Esa tierra más profunda se mantendría a unos 50 grados, mientras que las temperaturas superficiales se desplomaban. El contraste crearía el gradiente. Leonhard se dio cuenta de que había construido un sistema que requería condiciones específicas para funcionar de manera óptima. Esas condiciones aún no existían. Necesitaba un invierno auténtico, un frío sostenido que transformara su ladera de una masa cálida en una capa fría con un núcleo cálido. No se lo explicó a nadie. Los pocos tramperos que le preguntaron por su estructura recibieron respuestas vagas. No quería dar más munición a los escépticos, que ya lo consideraban un tonto. Bruno Lang ya había difundido la noticia de que la escalera estaba fallando. Ulrich Kessler había ofrecido rescatar a Leonhard de su experimento fallido. Otto Zimmermann pasaba de vez en cuando por allí, estudiando la estructura con la expresión satisfecha de un hombre cuyas predicciones se estaban confirmando. Leonhard mantuvo su fuego, utilizó cantidades modestas de leña y esperó a que llegara el verdadero invierno. Sus provisiones eran adecuadas. Tenía leña suficiente. Podía permitirse esperar mientras los demás asumían que estaba sufriendo. La estructura demostraría su valía cuando las condiciones se alinearan. Solo necesitaba paciencia y el clima adecuado. Diciembre continuó con temperaturas que rara vez bajaban de los 20 degrees. Leonhard quemaba su fuego y confiaba en sus cálculos. La validación estaba al caer. El frente frío llegó el 23 de diciembre. La temperatura bajó de 30 degrees a 0 durante la noche. A la mañana siguiente había alcanzado los 15 degrees. El frío se instaló con el peso de algo permanente, transformando el paisaje en una quietud helada, donde incluso el sonido parecía congelarse. Leonhard se despertó en el quinto nivel e inmediatamente notó una diferencia. El aire se sentía más cálido que las noches anteriores. No dramáticamente más cálido, pero sí notablemente. Bajó al cuarto nivel, aún más cálido. Cuando llegó al nivel inferior, la diferencia de temperatura era evidente. Recuperó su termómetro y comenzó a tomar medidas sistemáticas. Nivel inferior, cerca del fuego, 62 degrees. Segundo nivel, 68 degrees. Tercer nivel, 76 degrees. Cuarto nivel, 84 degrees. Quinto nivel, 92 degrees. Anotó los números 2 veces para verificarlos, incapaz de creer lo que estaba viendo. 30 degrees de diferencia entre los niveles inferior y superior. 6 degrees por nivel de media. No eran los 12 degrees por nivel que había calculado, pero sí mucho más que los 1 o 2 grados que había estado observando. Y esto era solo el principio. La Tierra aún se estaba adaptando a las nuevas condiciones de la superficie. Durante la semana siguiente, Leonhard observó cómo se intensificaba el gradiente. La superficie de la ladera se congeló por completo. Nevó y la nieve se acumuló, lo que aumentó el aislamiento. La temperatura exterior bajó a 20 degrees y se mantuvo así. Dentro de su estructura, la cascada térmica se intensificó. El 31 de diciembre, sus mediciones mostraron un patrón
que coincidía casi exactamente con sus cálculos. Nivel inferior 58 degrees, segundo nivel 69 degrees, tercer nivel 81 degrees, cuarto nivel 93 degrees, quinto nivel 104 degrees. Un rango total de 46 grados, de 11 a 12 grados por nivel. El sistema funcionaba. El quinto nivel se había vuelto casi incómodamente cálido. Leonhardt movió su plataforma para dormir y descubrió que podía dormir sin mantas a pesar de las temperaturas exteriores de 25 degrees. La tierra sobre la cámara, ahora congelada en la superficie, pero cálida en las profundidades, actuaba como un aislante perfecto. El calor que subía desde abajo no tenía otro lugar a donde ir excepto a la cámara. El resultado era una habitación que mantenía temperaturas cercanas al calor corporal sin ningún tipo de calefacción directa. El tercer nivel, su espacio vital principal, se mantenía a una temperatura agradable de entre 78 y 82 degf, perfecta para las actividades diarias. Podía trabajar en su mesa, preparar la comida y realizar tareas en mangas de camisa, mientras que fuera la temperatura amenazaba con congelar la piel expuesta en cuestión de minutos. El nivel inferior seguía siendo el más frío, pero nunca bajaba de los 55 degf, incluso cuando el fuego ardía lentamente durante la noche. La tierra que rodeaba los cimientos mantenía una temperatura constante, lo que proporcionaba una base que impedía que la cámara se congelara. El consumo de leña de Leonhardt era notable. Quemaba aproximadamente 4 troncos partidos al día, más o menos una quinta parte de lo que Johann y él habían quemado en su cabaña tradicional durante el invierno anterior. El único fuego en el nivel inferior proporcionaba calor suficiente para 5 cámaras, con un total de casi 600 pies cuadrados de espacio habitable. La eficiencia del sistema se debía a la combinación de múltiples factores. El calor ascendía de forma natural a través de los canales verticales, sin necesidad de ventiladores ni aire forzado. La masa térmica de la Tierra absorbía el exceso de calor durante el día y lo irradiaba de nuevo por la noche, suavizando las fluctuaciones de temperatura. El aislamiento progresivo, cada nivel más profundamente enterrado que el anterior, significaba que los niveles superiores retenían el calor que se habría escapado de una estructura superficial. Lo más importante era que Leonhardt ya no tenía que luchar contra la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. La tierra que rodeaba sus cámaras mantenía una temperatura de aproximadamente 50 degrees, independientemente de las condiciones de la superficie. Solo necesitaba añadir 30 degrees para alcanzar una temperatura agradable, en lugar de 70 u 80 degrees. Lo imposible se estaba convirtiendo en rutina. El mes de enero de 1844 trajo un frío que batió récords en todo el territorio de Montana. Las temperaturas bajaron a 30 degrees el 5 de enero y se mantuvieron por debajo de 20 degrees durante 6 semanas consecutivas. El viento hacía que el aire se sintiera aún más frío, atravesando la ropa y encontrando huecos en todas las estructuras. La nieve se acumulaba en montones que enterraban las vallas y bloqueaban los caminos. Las cabañas tradicionales se convirtieron en lugares desesperados. Los hombres quemaban leña a un ritmo que agotaba las reservas de invierno. A mediados de enero, las familias se enfrentaban a decisiones imposibles: quemar los muebles y las tablas del suelo o congelarse. Algunos abandonaron sus cabañas por completo, intentando peligrosos viajes a asentamientos donde pudieran encontrar refugio. La cabaña de Bruno Leng era típica de la crisis. Había almacenado lo que consideraba leña suficiente para durar hasta marzo en condiciones normales. Para el 20 de enero, había quemado 3/4 partes de sus reservas. Su cabaña, a pesar de tener el fuego encendido constantemente, mantenía una temperatura interior de unos 4 grados. Se le entumecían las manos mientras trabajaba en el interior. Se formaba hielo en las paredes interiores cerca de la puerta. Empezó a quemar todo lo que era combustible. Echó al fuego su silla de repuesto, las cajas de madera que habían contenido provisiones y las tablas del suelo cerca de las esquinas por donde caminaba con menos frecuencia. Estas medidas le dieron unos días, pero no semanas. A principios de febrero, Bruno se enfrentó a una cruda realidad. Se quedaría sin combustible antes de que terminara el invierno. La situación de Ore Kessler era peor. Su cabaña, más grande, requería más calefacción y su avanzada edad lo hacía más vulnerable al frío.
Su familia se acurrucaba cerca de la chimenea, con toda la ropa que tenían puesta. Los niños mostraban signos de congelación en los dedos de las manos y los pies, a pesar de no salir nunca al exterior. La esposa de Ulrich desarrolló una tos persistente que empeoraba con el aire frío. El 8 de febrero, Ulrich tomó la decisión de evacuar. Subió a su familia a un trineo y se dirigió al asentamiento más cercano, a 40 millas de distancia. El viaje duró 5 días a través de un frío brutal. 2 de sus hijos sufrieron congelaciones graves. La tos de su esposa se convirtió en neumonía. Sobrevivieron, pero por poco. A Otto Zimmerman le fue un poco mejor gracias a sus conocimientos de construcción. Su cabaña estaba bien construida, con un buen aislamiento y buenos cimientos, pero ni siquiera una artesanía superior podía superar el problema fundamental. 4 paredes expuestas que dejaban escapar el calor en todas direcciones. A mediados de febrero se le acabó la leña y empezó a cortar madera verde de los árboles congelados. Madera que ardía mal y producía más humo que calor. La noticia se extendió por la dispersa comunidad de tramperos. Los hombres que habían planeado pasar el invierno en las montañas abandonaban sus cabañas. Los que se quedaban consumían sus provisiones a un ritmo insostenible. Varios tramperos fueron encontrados muertos en sus cabañas, congelados, a pesar de las pruebas de que las chimeneas habían estado encendidas hasta que se agotó el combustible. El invierno estaba matando a la gente, no a través de desastres dramáticos, sino a través de simples cálculos matemáticos. El frío estaba ganando porque las estructuras tradicionales no podían combatirlo de manera eficiente. Cada cabaña construida según el modelo estándar era una batalla perdida contra la termodinámica. Algunos hombres tenían más leña que otros, pero todos luchaban la misma batalla imposible. Mientras tanto, el humo seguía saliendo de la ladera de Leonhard Kurtz en una columna delgada y constante. Bruno Lang apareció en la estructura de Leonhard el 12 de febrero. Tenía un aspecto demacrado, y su rostro mostraba el estrés de 6 semanas luchando contra el frío. Se detuvo en la entrada de la planta baja. Dudando si llamar, con el orgullo luchando contra la desesperación, Leonhard abrió la puerta antes de que Bruno pudiera decidirse. «Pasa». Bruno entró en la cámara inferior y se detuvo. El aire era fresco, pero no frío, tal vez 12 dexi, mucho más cálido que los 28 dexi del exterior. Y lo que es más importante, era más cálido que su propia cabaña, a pesar de que no se veía ningún fuego en este nivel. ¿Los fuegos están arriba?, preguntó Bruno. En el nivel inferior, el calor sube. Leonhard señaló el canal vertical del techo. Bruno subió al segundo nivel y notó que el aire era notablemente más cálido. El tercer nivel era tan agradable que Leonhard trabajaba en camisa. El cuarto nivel era cálido. El quinto nivel hizo que Bruno se quitara el abrigo pesado en cuestión de segundos. La cámara parecía una tarde de verano. ¿Cómo?, preguntó Bruno con incredulidad. Afuera hay 30 grados bajo cero y tú duermes sin mantas. Leonhard le explicó el sistema. Aislamiento de tierra, masa térmica, distribución vertical del calor. 5 cámaras que crean un gradiente de temperatura a partir de un solo fuego. Bruno escuchó y su escepticismo se desmoronó ante la evidencia de sus propios sentidos. ¿Cuánta leña quemas? De 4 a 5 troncos al día. Bruno había estado quemando 20. La diferencia de eficiencia era asombrosa. La estructura de Leonhard calentaba 5 veces más espacio utilizando una cuarta parte del combustible. Las matemáticas eran innegables. La noticia se difundió rápidamente. En 3 días, Otto Zimmerman llegó con un cuaderno. Pasó 6 horas examinando la estructura, midiendo las cámaras, estudiando los canales verticales y preguntando a Leonhard sobre cada detalle. Tomó notas con la concentración de un hombre cuyas suposiciones fundamentales se habían hecho añicos. La construcción de las esquinas es estándar, observó Otto. El trabajo con los troncos es bueno, pero no revolucionario. La innovación está en la integración de la ladera y los canales de calor. Leonhard confirmó que las técnicas individuales no eran complejas. La genialidad estaba en el sistema. Cómo funcionaban conjuntamente la tierra, el espacio vertical y la convección. Ulrich Kessler llegó a finales de febrero, después de que su familia se recuperara lo suficiente como para que pudiera viajar. Subió silenciosamente por los 5 niveles, sintiendo el aumento de la temperatura y observando lo cómodas que eran las cámaras. En el nivel superior, se sentó en la plataforma para dormir de Leonhard y negó con la cabeza. «Te llamé tonto»,
dijo Ulrich en voz baja. Yo soy el tonto. Tú lo has resuelto. De hecho, has resuelto el invierno. Llegaron otros tramperos, algunos abiertamente curiosos, otros aún escépticos a pesar de las pruebas. Leonhard les mostró todo, les explicó los principios, compartió sus técnicas y respondió a preguntas sobre los detalles de la construcción. No guardó ningún secreto. El conocimiento era gratuito para cualquiera que quisiera aprender. En marzo, 7 hombres habían comenzado a planificar estructuras similares para el verano siguiente. Otto Zimmermann había dibujado planos detallados basados en el diseño de Leonhard. Bruno Lang había seleccionado un terreno en una ladera. Incluso los escépticos que no tenían intención de construir admitieron que el sistema funcionaba. La crisis del invierno había supuesto la prueba definitiva. Las cabañas tradicionales habían fracasado estrepitosamente. El refugio subterráneo con terraza de Leonhard había funcionado a la perfección. La validación era completa, innegable, y se medía en vidas salvadas y recursos conservados. La escalera que no llevaba a ninguna parte se había convertido en la solución al problema más antiguo del invierno. La primavera llegó a finales de abril, derritiendo la nieve y revelando los estragos del invierno. 3 tramperos habían muerto en sus cabañas. 7 familias habían abandonado por completo el territorio, sin estar dispuestas a afrontar otro invierno. Los que se quedaron comprendieron que tenían que cambiar su enfoque o marcharse. La construcción comenzó en mayo. Otto Zimmermann construyó la primera réplica del diseño de Leonhard a 3 millas río abajo. Modificó algunos detalles basándose en su experiencia como carpintero, pero mantuvo intactos los principios básicos. 5 niveles excavados en una ladera orientada al sur, canales de calor verticales, máximo contacto con la tierra. La estructura le llevó todo el verano trabajando solo. Bruno Lang comenzó su versión en junio en una ladera con vistas a sus trampas. Hizo sus cámaras más pequeñas que las de Leonhard, razonando que un menor volumen interior significaba menos espacio que calentar. Añadió un 6º nivel en la parte superior, llevando el concepto más allá. Leonhard lo visitó y lo aprobó. El diseño era sólido. Al final del verano, se estaban construyendo 7 refugios subterráneos en terrazas en todo el territorio. Cada constructor adaptó el concepto a su emplazamiento y sus necesidades. Algunos construyeron 3 niveles en lugar de 5. Otros crearon cámaras más grandes. Un trampero construyó en una ladera orientada al oeste porque era lo único que le ofrecía su terreno. Las estructuras variaban en los detalles, pero compartían el ADN fundamental: aislamiento de tierra, distribución vertical del calor, superficie expuesta mínima. Leonhard ayudó cuando se le pidió, pero no se atribuyó ningún mérito. Cuando los tramperos le agradecieron por compartir el diseño, él redirigió su gratitud. La muerte de Jan Voigt me enseñó que los métodos tradicionales no eran suficientes. La estructura debería llevar su nombre, no el mío. El nombre no cuajó. Los tramperos las llamaban cabañas terroristas o refugios en la ladera, o simplemente Earth House. Algunos las llamaban refugios Kurtz a pesar de las protestas de Leonhard. La terminología importaba menos que la adopción. Los hombres estaban construyendo estructuras que les mantendrían con vida durante inviernos que antes les habían matado. El invierno de 1844 a 1845 puso a prueba las nuevas estructuras. Otto Zimmermann informó de que su refugio funcionaba exactamente igual que el de Leonhard. Gradiente de temperatura constante, consumo mínimo de combustible, condiciones de vida cómodas a pesar del frío brutal del exterior. La versión de 6 niveles de Bruno Lang creó un gradiente aún más dramático, con su cámara superior alcanzando temperaturas superiores a los 100 degrees C. No todos los constructores tuvieron éxito. Un trampero construyó en una ladera orientada al norte y descubrió que sus cámaras se mantenían más frías de lo esperado. La falta de ganancia solar importaba más de lo que había previsto. Otro hizo sus canales verticales demasiado grandes, lo que permitió que el calor subiera demasiado rápido sin calentar adecuadamente los niveles inferiores. Pero incluso las versiones imperfectas superaron sustancialmente a las cabañas tradicionales. En 1846, se estimaba que existían 20 refugios subterráneos en terrazas en todo el territorio de Montana y en Wyoming. El diseño se difundió gracias al boca a boca de los tramperos que habían visto las estructuras de primera mano. No existían planos formales. Los hombres compartían sus conocimientos verbalmente
y los adaptaban a sus circunstancias. Leonhard abandonó las montañas en 1847. El comercio de pieles estaba desapareciendo. Las poblaciones de castores se habían agotado. La moda se alejaba de los sombreros de fieltro. Había ahorrado suficiente dinero para comprar tierras en el territorio de Oregón. Se casó en 1848, formó una familia y se estableció en la vida agrícola, lejos de la naturaleza salvaje que casi le había matado. Nunca volvió a Montana. Nunca vio cómo su innovación seguía extendiéndose por las comunidades fronterizas. Leonhard Kurtz murió en 1873 a los 62 años en su granja de Oregón. Sus hijos sabían que había sido trampero, pero él rara vez hablaba de aquellos años. Las montañas eran una vida anterior, desconectada del granjero y padre de familia que ellos conocían. Su lápida no mencionaba ni su carrera como trampero, ni las estructuras que había construido. En Montana, su refugio original de 5 niveles seguía sirviendo a sus ocupantes. Un buscador de oro lo reclamó en 1852 y vivió allí durante 8 años. Una familia de granjeros lo ocupó en la década de 1860, realizando pequeñas modificaciones, pero manteniendo intacta la estructura principal. En 1870, se había convertido en una parada para los viajeros, un lugar conocido donde la gente podía encontrar un refugio fiable. El principio de diseño se extendió más allá de su origen. Los colonos que se trasladaban a los territorios del norte oyeron hablar de los refugios subterráneos que se mantenían calientes sin necesidad de leña. Los colonos de Wyoming e Idaho construyeron variaciones. Las técnicas específicas evolucionaron. Algunos constructores utilizaron piedra en lugar de troncos para las paredes frontales. Otros crearon diferentes sistemas de canales, pero la idea fundamental persistió. Construir dentro de la tierra en lugar de sobre ella, utilizando el espacio vertical para distribuir el calor y dejando que la convección hiciera su trabajo en lugar de luchar contra ella. Los puestos fronterizos militares adoptaron versiones modificadas para estructuras críticas. Un fuerte en el territorio de Dakota construyó un polvorín subterráneo que mantenía una temperatura estable durante todo el año, protegiendo los depósitos de pólvora de la humedad y las temperaturas extremas. Un puesto comercial en Wyoming construyó viviendas utilizando métodos de terrazas subterráneas, lo que redujo las necesidades de leña en un 70%. Los historiadores modernos estiman que el diseño y sus variaciones salvaron entre 40 y 60 vidas durante las 3 décadas siguientes. Es imposible verificar el número exacto, ya que la supervivencia a menudo no se registra, pero los relatos de la época hacen referencia a la tierra, lo que permitía a las personas pasar el invierno en lugares donde las cabañas tradicionales habrían significado la muerte. La frase «construido como un refugio Kurtz» apareció en varias cartas y diarios de las décadas de 1850 y 1860, lo que significaba una construcción que podía soportar condiciones extremas. La mayoría de las personas que utilizaban la frase no sabían quién era Kurtz. El nombre se había separado del hombre, transformándose en una terminología genérica. Leonhard nunca supo el impacto total de su innovación. Murió creyendo que había construido una estructura exitosa que un puñado de tramperos habían copiado. No sabía nada de las aplicaciones militares, las adaptaciones de los colonos, las vidas salvadas en inviernos que nunca presenció. Su legado existía en estructuras dispersas por la frontera norte, la mayoría construidas por hombres que nunca lo habían conocido. La estructura original sigue en pie hoy en día, desgastada pero intacta. Los troncos se han vuelto grises. Ha sido necesario sustituir el relleno, pero el diseño fundamental sigue siendo sólido después de casi 2 siglos. Los visitantes modernos la encuentran extraordinaria, una innovación fronteriza que resolvió el invierno mediante la comprensión en lugar de la fuerza, trabajando con la naturaleza en lugar de luchar contra ella. La historia enseña una verdad sencilla. Las innovaciones más valiosas a menudo no son nuevos inventos, sino mejores aplicaciones de principios existentes. Leonhard Kurtz no descubrió la masa térmica ni la convección. Simplemente se dio cuenta de que la construcción fronteriza ignoraba ambas cosas y construyó una estructura que no lo hacía. Su solución no requería tecnología avanzada, solo una reflexión cuidadosa y la voluntad de construir de forma diferente a los demás. Lo imposible se había convertido en rutina.
Una estructura que calentaba 5 habitaciones con un solo fuego no era magia, era física aplicada de forma inteligente. Y esa solución, compartida libremente y adaptada ampliamente, cambió la forma en que la gente sobrevivía en uno de los entornos más duros de la frontera americana.